Bueno, me complace darles la bienvenida una vez más a la tertulia y algo más de la Guayaba de Pascal. Hoy y en lo sucesivo tendremos, porque estas entrevistas quedan, como saben, colgadas en este espacio que ustedes están viendo, tendremos como invitada a nuestra querida historiadora Inés Quintero. Inés es egresada de la Universidad Central de Venezuela, no solamente con el título de licenciada en Historia, sino es magíster y además con un doctorado también en Historia. Pero ella continuó andando por esos pasillos usevistas como profesora titular. Es además individuo de número y actual presidenta de la Academia Nacional de la Historia. Ha sido profesora invitada a diferentes universidades, no solamente en Venezuela, sino también en el exterior, y es autora de una amplísima historiografía en la cual se nota cómo Inés ha querido acercar a sus lectores al conocimiento de la historia, pero desde una manera menos rigurosa y muchísimo más amena, más cercana, en ocasiones yo diría que hasta jocosa. Y en ese particular, Inés decidió en algún momento hacer radio y llevar la historia de esa manera amena y además en píldora, porque era un programa, era un microprograma que nos acercaba a sus oyentes a todas esas aventuras, inclusive, porque era así, de personajes. Yo quisiera, además de darte la bienvenida, Inés, agradecerte en nombre de la Guayaba de Pascal que hayas aceptado esta invitación. Quisiera comenzar por allí. Quisiera comenzar preguntándote, para abrir esta tertulia, ¿cómo es que decides llevar tu información, tu conocimiento, tus múltiples investigaciones, tu historiografía a un formato como la radio, que es un formato, por una parte, de inmediatez, por otra parte, es un formato como muy ligero? ¿Qué te hace tomar esa decisión que además fue tan exitosa? Bienvenida y adelante, cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta ocasión de compartir y de conversar. Bueno, y de conversar sobre lo que a mí más me gusta en la vida, que es hablar de historia. Fíjate que esto fue, verdad, yo estoy convencida totalmente de que una de las responsabilidades enormes que tenemos los historiadores es hacer llegar lo que nosotros hacemos al mayor público posible, ¿no? Y sobre todo tratar de que la gente se conecte con la historia, que sienta que la historia le pertenece, que le es propia, que le es cercana. Y claro, en un país como Venezuela, donde ha habido una tradición enorme de radio, o sea, como un mecanismo de comunicación y de intercambio tan grande, me pareció que ese era un medio que valía la pena, en el cual valía la pena incursionar, ¿no? Y entonces, claro, fue bien exigente porque, por supuesto, cuando uno escribe historia, no tienes limitaciones de espacio, tú puedes escribir las páginas que te provoque. Entonces era tratar de concentrar, porque el programa tenía un formato, al ser un micro, era minuto y medio, ¿no? Eso era media cuartilla de texto. Claro, también me pareció muy importante y ese fue uno de los requisitos que nos pusimos cuando decidimos iniciar esta aventura, es que fuesen producidos, o sea, que no era que yo me sentaba delante de un micrófono a hablar, no. Yo escribía mi texto, hacíamos un guión, producíamos un material. Estaba Marisela Valero, tan bella, que era la productora que le ponía la música, el sonido, pero sí fue muy exigente, pero además muy bonito por la receptividad que tuvo, lo que tú decías, Elsie. Muy rápidamente tuvo una enorme acogida, ¿no? Y claro, también ayudó que salía en horario estelar, salía con César Miguel en el horario de la mañana, después salía con Pensini, y eso le dio también mucha visibilidad al programa, ¿no? Pero creo que también estuvo de por medio que la historia en Venezuela
¿verdad? Es un factor de mucha atracción, de mucho interés, de mucha sensibilidad, y la idea era eso, que tú dices, bueno, tratar de transmitir esa pasión que a mí me anima por la historia, pero también, y si vale la pena insistir, con muchísimo rigor, o sea, porque nada de lo que estaba allí, y por eso el programa se llamaba No es cuento, es historia, nada de lo que se decía allí no tenía soporte documental ni soporte investigativo, ¿no? Todo eso venía con un respaldo, lo que pasa es que se hacía de una forma que permitiese que cualquier persona pudiese conectarse e involucrarse e interesarse y sentir curiosidad por la historia. Yo creo que ese fue uno de los grandes esfuerzos que realizamos y seguramente lo que garantizó el éxito del programa desde que se lanzó al aire, ¿no? Ahora, ese programa además se convierte en libro, es decir, tú vienes con una historiografía amplísima, como bien lo dices en la historia. Además, los historiadores se explayan no solamente en los hechos históricos, sino en los personajes. Pero tú en este caso lo haces al revés, es decir, después de venir con esa historiografía amplísima, entonces desde el programa haces un libro. ¿Cómo es esa experiencia? No, allí básicamente no era reproducir el guión, porque el guión tiene la cosa esa de para, tiempo, no, sino que los textos que dieron lugar a los guiones fueron procesados como unos fragmentos de como unas píldoras de historia, ¿no? Eso también contó todo el tiempo con el apoyo de Banesco, porque, verdad, uno de los grandes apoyos que se tuvo en ese momento fue precisamente estaba Mariela Colmenares en la responsabilidad social de Banesco, y realmente yo conté con el apoyo tanto de Mariela como del propio Escotet, que se hiciesen esa producción y que entonces eso terminase convirtiéndose también en un libro. Mucha gente que no tuvo ocasión de escuchar los micros, porque bueno, después los micros salieron del aire, tenía la manera de verlos, o sea, de leerlos en este texto, y ya de hecho salió la primera edición y ahorita estamos produciendo una segunda edición de nuevos textos de otra temporada que se hizo por la radio, porque bueno, primero salió por Éxitos y después salió por Ondas, ¿no? Entonces fueron como 2 temporadas y ahora estamos sacando un segundo libro con el mismo título, No es cuento, es historia, con los contenidos de la segunda temporada de esa programación. Para mí, verdad, una de las mayores alegrías que yo he tenido con relación a esta experiencia ha sido que eso incluso llegó a ser materia de lectura entre los niños, entre los chamos, ¿no? O sea, de hecho, un amigo mío me comentó que es un sobrino de él, de 7 años, o sea, estaba leyendo el libro. Para mí, verdad, ya eso es el premio máximo de la galaxia. O sea, que un chamo pueda conectarse con la historia a través de un texto breve que le genera interés y curiosidad. Bueno, el trabajo está hecho, o sea, ya se pagó el librito. La seductora de la historia, te vamos a llamar. Vamos a abrir entonces, Inés, la tertulia. Ramón quiere hacerte una pregunta. Hola Inés, realmente, oye, qué alegría y qué orgullo tenerte acá con la tertulia de la Guayaba. Mira, a ver, hay 3 libros tuyos que a mí me encantaron, los disfruté muchísimo. La criolla principal, El último marqués y El hijo de la panadera, la biografía de Miranda. Y en buena medida lo que yo aprecié y aprecio pues, en el recuerdo de estas lecturas es cómo tú vas a la cotidianidad, a la intimidad, descubres pues esas historias menudas que normalmente, no sé, en los libros de historia que suelen ser un poco pues más analíticos y más fríos también, es una sorpresa muy grata, ¿no? Entrar a la vida íntima y menuda de estos personajes, ¿no? El caso además con el valor, por ejemplo, en el caso de la criolla principal de María Antonia Bolívar, que te diría usando términos antiguos, ayuda a quitarle las bolitas de naftalina a la figura de Simón Bolívar, ¿no? Otro tanto pues con lo de Miranda también, que es deliciosa, pues toda la historia pequeña de Miranda. Eso es
es una tendencia hoy en día en la historiografía. Los historiadores se están metiendo más en eso, que resulta, no sé, hay mucho más riqueza, pues a mi entender, en la lectura de textos que ahonden o que descubran pues esas facetas de los personajes que se relatan. No, gracias Ramón, ¿verdad? Bueno, que por supuesto ha habido un esfuerzo, lo que yo decía inicialmente, ¿no? Que los historiadores hemos intentado hacer un esfuerzo por, oye, hacer más próxima la historia a la gente, porque obviamente cuando tú ves un mamotreto de 500 dices, yo conectame con la historia, me tengo que zafar. También yo decía, bueno, hay los libros que son récipe morado, también recurriendo a una imagen de otro tiempo, se nos cayó la cédula, todito aquí. Pero una cosa que sí me parece bien importante es que efectivamente ha habido una tendencia historiográfica que está relacionada con la vida cotidiana, con las historias más menudas de la gente común, pero sobre todo tratando eso. Yo creo que el propósito fundamental es que la gente se sienta identificada con el pasado, con la historia, sobre todo en el caso nuestro, y por eso no es casualidad que los tres personajes que tú mencionas estén inscritos dentro de un mismo periodo histórico, que es el de la independencia, porque claro, nosotros la independencia la vimos en modo bronce, mármol, épica, batalla, donde obviamente no hay calidad, no hay condición humana, o sea, parece que todas estas figuras que tuvieron que ver con eso, son eso, están montados en un caballo cubiertos de bronce y no hay forma de entrarles de una manera más directa, ¿no? Más humana. Entonces, por eso, en el caso de María Antonia, era tan crucial, porque, bueno, nada más y nada menos que la hermana de Simón Bolívar, o sea, la hermana. ¿Qué pasa eso? Que los héroes no tienen familia, no tienen hermanos, no tienen parientes, o sea, parece que no tuviesen eso, una condición normal como la gente común. De hecho, yo recuerdo que en alguna ocasión yo presenté el libro de la querella principal, la pregunta, ¿y Simón Bolívar tenía hermano? Bueno, sí, o sea, como toda la gente, como cualquier persona, tenía también parentela y hermanos y sobrinos y ahijados y lo que fuese. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del Marqués del Toro, que bueno, imagínate, del Marqués del Toro, la Quinta Nauco, tal, prócer de la independencia, y está dentro de su biografía toda esta cantidad de miserias, de intrigas, de momentos, y bueno, y por supuesto, nada que decir de Miranda, ¿no? Que también es un personaje que con el cuento del precursor termina siendo mucho más ajeno, ¿no? A la realidad nuestra y bueno, eso ha estado muy en el espíritu, más que un tema de tendencias historiográficas, es un empeño porque la gente se enganche y sienta que esa historia le pertenece, que le está diciendo algo, que es próxima, que el personaje no es tan ajeno ni remoto. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención con Miranda eso, que cuando estuvo en Nápoles comía helados, que le daba dolor de cabeza, que no le gustaba el frío, que le daba calor. Bueno, es una manera también que no se resume toda la historia de ellos en eso, pero que permite a cualquier persona decir, oye, este tipo es de verdad, ¿no? O sea, no es simplemente una imagen que puede estar en una avenida, en una plaza, en un billete, sino que tiene una proximidad con la gente, ¿no? Claro, porque esos detalles, perdón, esos detalles de la historia, yo por ejemplo tengo el diario de viajes de Francisco de Miranda, que es sumamente detallado en las cosas que él, con lo que le costaba pagarle a quien le llevaba los baúles, o sea, todo. Tiene eso, la lista de gastos de sus viajes, es muy detallado. Y conocer ese detalle es lo que tú dices, nos acerca a nuestra vida y a saber que eran personas normales de carne y hueso. Ahora, entender esa cotidianidad también nos hace a nosotros entender la propia vida nuestra, ¿no? De lo que ellos hicieron, cómo lo hacían y el resultado de lo que, de su trabajo, de su posición en la historia. Y sobre todo porque yo creo, y Lorena, te agradezco también el comentario, porque parte del problema es que en la medida en que tú estableces esa distancia heroica, épica, ajena con el personaje, bueno, tú sientes que eso no tiene nada que ver contigo, pero además que no te dice nada de tu propio momento histórico, ¿no? Porque parte de una de las cosas que le llamaba mucho a la gente la atención con Miranda es, bueno, pero ¿cómo hacía para andar por ahí viajando
o sea, sin Cadivi, sin tarjeta. Entonces tú dices, bueno, parte del tema son eso, cómo es que él logra construir una red de alianzas, de cercanías, de proximidades que le permiten, y también lo que tú dices, el diario de viajes es extraordinario, ahí está no solamente lo que compra, los libros que compra, los sitios, en qué tipo digamos, de medios de comunicación se transporta, sino además su vida privada profunda, su intimidad, que si yo vine, que si traje, que si me comuniqué, que si hice, que si traje para acá. Todo eso, entonces, claro, eso permite una comprensión más cercana. De hecho, nosotros, por ejemplo, tuvimos ocasión de hacer un libro con un grupo de historiadores más jóvenes que se llamó Más allá de la guerra, que era precisamente ver cómo vivieron los venezolanos la época de la guerra, ¿no? Que es, o sea, bueno, no estaba todo el mundo 24 horas al día montado en un caballo, en el camino estaban haciendo otras cosas, había clases en la universidad que pasaba, por ejemplo, cómo la gente resolvía su día a día, cómo sacabas tú una partida para poderte casar, cómo demostrabas que eras viuda, o sea, toda la cantidad de complicaciones por las cuales vivió la gente en medio de la guerra, los que se andaban echando palos sin pararle mucho a todo lo que era aquel desastre. Entonces sí creo que, hablando como lo que decías tú, Ramón, que en la medida en que esa posibilidad de reconstruir las escenas de la vida cotidiana, la cosa más doméstica, más del día a día, permite también entender que la historia va más allá del espacio público, ¿no? Y del poder y de las relaciones militares, no, sino que hay una condición doméstica, ¿no? Privada, íntima, que está, por ejemplo, en las cartas de María Antonia Simón Bolívar. Cuando dice, mira, ¿qué hago con esta casa y qué hago con lo otro? Y Sutanita está aquí, el hijo de la otra vino para allá, y esta otra que se va a casar con Menganito. O sea, todo eso forma parte también de una manera de conocernos como sociedad, que yo creo que eso es lo que está en el fondo de la preocupación, que tengamos una aproximación más cercana a lo que somos nosotros como sociedad, ¿no? Y en esas aproximaciones, Inés, tú develas también la voz y la presencia de la mujer en la palabra olvidada, ¿no? Cuéntanos un poco de estos personajes femeninos en la historia, cómo los llevas a esta cotidianidad de la que estás hablando y que te ha acercado tanto a jóvenes y te ha acercado a tanto público también. Sí, bien bueno que lo mencionas, Elsie, porque verdad, una de las grandes omisiones, y que bueno, que no solamente una omisión que caracteriza a la historiografía venezolana, sino una omisión que ha caracterizado la historiografía occidental, por decirlo de alguna forma, de América Latina e incluso en otras partes de Europa y de la historiografía anglosajona, es que durante mucho tiempo la historia ocurría al margen de la presencia de las mujeres. O sea, que las mujeres hubiesen estado allí no era un tema de atención para la historia, obviamente, con la excepción de las mujeres que habían tenido una participación excepcional o que habían tenido una figuración individual que ameritara su identificación, ¿no? Pero sí me parecía muy importante, y también porque las fuentes te lo están diciendo de manera permanente, que las mujeres han estado allí en toda la historia, o sea, que no solamente es un tema del movimiento de mujeres o del feminismo, sino que había las mujeres indígenas, había las mujeres esclavas, había las mujeres durante la guerra, las que fueron heroínas y las que no fueron heroínas, sino que participaron en el bando contrario. Entonces también ha habido esa preocupación por hacer ver que las mujeres han tenido una presencia en la historia permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve la ocasión en verdad, de elaborar este libro que se llamó La palabra ignorada, que fue publicado originalmente por Fundación Polar y después por Planeta, que trataba de rescatar la vida femenina a través de las voces de las mujeres, o sea, que no fuese, o sea, a través de lo que se decía acerca de ellas, sino lo que ellas mismas podían decir de su momento y de sus circunstancias. Ahí fue, verdad, muy estremecedor los testimonios de las mujeres esclavas, porque están en sus cartas de petición de libertad. Cuando ellas tratan de conseguir su libertad, hacen ver, bueno, cuál era la condición en la cual ellas se desenvolvían, ¿no? Eso es lo que sabían hacer, lo que representaba
eso, nada más y nada menos que ser, o sea, ser mujeres y ser esclavas en una sociedad donde la reproductora del sistema de la esclavitud es ella, es la mujer, ¿no? O por ejemplo, una historia que a mí siempre me estremece que es la historia de esta mujer que es maltratada por su marido, un tema que sigue teniendo una vigencia y una agenda contemporánea que es, bueno, cómo manejamos el maltrato doméstico en nuestra sociedad, de dónde viene, cómo se ha expresado, cuáles han sido los códigos que han estado presentes allí, ¿no? Y bueno, y también la de la vida conyugal, o sea, el caso de Ana Teresa Ibarra con Guzmán Blanco, o el caso de Dominga Ortiz con Páez. Entonces, eso también deja ver cómo era nada más y nada menos que la vida matrimonial de el hombre más poderoso de Venezuela en su momento, como fue Antonio Guzmán Blanco, con su esposa Ana Teresa Ibarra. O sea, ¿qué pasaba allí? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era la vida privada, doméstica, matrimonial de este par de seres que les tocó vivir a finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Inés, con el permiso de las otras guayabas, que estoy segura que quieren seguir preguntando, es que quiero ponerles a todos la voz de Marisela Valero, quien fue su productora y quiere contarnos algo. Entonces, Elsie, ¿qué tal? Bueno, mira, ese fue un trabajo maravilloso que hicimos con Inés Quintero. No es cuento, es historia. Ella es súper organizada, súper organizada. Claro, cuando se enfrentó a la parte de la radio, la cosa cambió, porque estaba en un terreno no muy, o sea, como arenas movedizas. Entonces hicimos varias pruebas en el estudio y entonces ella se arreglaba y se volvía a arreglar y entonces se ponía para acá y se ponía para allá. Y así estuvo. Estuvimos como viendo, ya va Inés, las heces, no sé cuánto, o sea, las heces finales de los... porque bueno, nosotros somos coloquial, ella es muy coloquial y así es maravilloso además, pero sí, bueno, teníamos que estar como pendiente de eso, pero claro, fue al principio, porque después ya la cosa iba, bueno, marchaba perfecto, ella agarró inmediatamente ese pulso radial y entonces todo fluyó, ¿no? Entonces hicimos una buena dupla en ese sentido porque ella me dejaba sus guiones, yo se los montaba y al final ella, oh, magia, 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 esto está perfecto. Así que vamos para adelante. Ella siempre muy, muy organizada. La verdad que trabajar con Inés fue maravilloso porque es algo como que va fluyendo naturalmente el asunto. Así que creo que la anécdota es el momento en que se enfrentó a la grabación. Esa fue muy cómica porque se movía para acá, se movía para allá. Ese es más o menos el nervio que le entró de estar hablando pues en el estudio. Hablando sola. Un abrazo a las dos. Bueno, quería darte la sorpresa de nuestra querida Marisela, porque yo recuerdo que Marisela también disfrutó muchísimo de la producción de tu programa y sabía que se podía hacer un buen regalo para ti escucharla, porque bueno, las dos fuera de Venezuela, las dos a distancia. Buenísimo, ¿no? ¿Verdad? Porque recuerdo que la única manera en que nosotros logramos que fuese una exposición natural era que yo grababa parada, que si lo hacía sentada no funcionaba. Entonces, teníamos claro, si yo me ponía sentada, había como una especie, la voz no se proyectaba igual, entonces al final pusimos un atril, una cosa, entonces hacíamos la grabación de pie. Y entonces allí fue cuando funcionó, porque yo decía, es que yo no me hallo, o sea, yo sí estoy hablando sentada, siento como que es muy rígido, ¿no? Y bueno, y fue perfecto, o sea, fue el gran instrumento para lograr la fluidez que estábamos esperando, ¿no? Fue muy, muy chévere. Y bueno, y Marisela, una súper productora, ¿verdad? De primera línea en ese campo. Fue, ¿verdad? Una alianza muy chévere. Estupendo. Aquí, bueno, yo quería preguntar, o quería preguntarte, Inés, sabes que yo pienso que, bueno, la historia nos hace entender quiénes somos, nos hace entender, se dice la historia y bueno, para algunas personas puede parecer como pesado quizás, ¿no? Pero resulta que es de donde nosotros venimos, es lo que nos antecede.
enseñar la historia apropiadamente es necesario para nosotros poder cambiar nuestra actitud, es para poder comprender, tomar mejores decisiones, sabiendo de dónde venimos, las cosas que se hicieron antes, las decisiones que se tomaron, que a lo mejor fueron acertadas o no, pero aprender de eso, que es algo que siempre es una constante. Estamos siempre hablando, es que no aprendemos del pasado, es que no esto, no solamente en Venezuela, en todas partes. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Cómo el trabajo que haces a través de esas cápsulas de historia para ir moviendo a la gente son importantes? Ahora, ¿de qué manera puede esto extenderse para nosotros poder transformar nuestra realidad a través de la historia? Bueno, ese es uno de los grandes, de las grandes angustias y de las grandes demandas y de lo que uno quisiera hacer por cualquier vía. Yo, por ejemplo, en este momento estoy produciendo contenidos en Instagram, ¿no? Porque, bueno, total, tú tienes la posibilidad de que donde quiera que estás, bueno, yo produzco contenidos, tengo un asistente que me apoya con las imágenes y tal. Y bueno, y eso es una píldora, es una cosa minúscula que tú sabes que no tiene manera de tener eso, un efecto más allá del interés de quien pueda conectarse a través de ese recurso. Pero Lorena, yo por ejemplo creo que parece contradictorio, pero una de las cosas que ha contribuido a que la gente se sensibilice y esté particularmente preocupado por la historia, ha sido este horror que ha pasado con la historia en estos 20 años, que ha hecho que la gente, lejos de acostumbrarse, lejos de aceptar, lejos de calársela, se ha puesto en una intensidad de que no, un momentico, esto no es así, ya va, ¿de dónde me sacaste este cuento y de dónde salió este invento? Y eso ha contribuido, ¿verdad?, a que haya habido una preocupación y una extensión y una ampliación del consumo, del interés, de la preocupación por la historia, y que incluso a nivel escolar y a nivel de educación media, nosotros, por ejemplo, desde la Academia Nacional de la Historia tenemos unas olimpiadas de historia donde se inscriben los chamos de los colegios, ¿no? Y también la hacemos con la Universidad Católica, con los chamos de los colegios de La Vega. O sea, estamos haciendo un esfuerzo. Claro que cuando uno lo ve en la dimensión del problema, dice, bueno, es un esfuerzo minúsculo, pero todo esfuerzo es valioso. Todo esfuerzo y todo lo que se logre hacer es importante porque, ¿verdad? Tú lo dices y eso no necesita nadie, no se necesita ser un doctor en historia para saber que si tú no tienes unas referencias mínimas sobre la trayectoria de tu sociedad, no tienes manera de manejarte en el contexto en el que te encuentras. Y yo insisto mucho en una cosa, que si los venezolanos tuviesen mayor apropiación de su historia, estarían como un poco menos ansiosos, menos angustiados, porque yo he hecho broma con eso. Bueno, claro, hemos tenido situaciones terribles, pero hemos salido adelante en el pasado. Entonces, bueno, la cosa es entender cómo enfrentar el presente para construir opciones de futuro que tengan sentido, ¿no? Sí. Y eso no lo puedes hacer si no tienes conocimiento de tu historia. Entonces, es una herramienta fundamental, o sea, sin duda, ¿no? Eso significa, perdón, Ramón, solo para completar acá, eso significa que entonces estos 20 años en el marco de la historia es un poquitico nada más. Claro, o sea, yo siempre soy ñinguita. Claro, la ñinguita. A nosotros nos parece una eternidad. Sí. Claro, la ñinguita que nos tocó, sí, bueno, nosotros que ya que tenemos una carreta más larga, te dicen ñinguita, y bueno, pero tú le dices a un chamo de 25 años que tú es ñinguita y te manda para la porra. Entonces, bueno, pero esta es mi ñinguita. Lo que pasa es que yo siempre pongo el ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Carmen Clemente Travieso, porque Carmen Clemente Travieso nació en 1900, nació con Castro, y se zampó a Castro, y después se zampó a Gómez, y venga para acá, y Carmen Clemente Travieso vino a ver luz como, bueno, o sea, a poder tener una presencia después de los 30 años. Entonces tú dices, bueno, o sea, yo le hubiese dicho a Carmen Clemente Travieso, o sea, lo que eso representaba, y fíjate tú que ella... Y le tocó Pérez Jiménez también. Y después le tocó Pérez Jiménez. Sí. Entonces, claro, cada quien vive su momento de acuerdo a las circunstancias que le corresponde, bueno, que le toca. O sea, a nosotros nos tocó esta capuchina, pero bueno, esta capuchina significa
o sea, aprovechar esta circunstancia, o sea, buscar la manera de cubrir espacios, de atender tu propio momento y sobre todo, pues saber que ha habido, o sea, tú le hubieses dicho a, a María Antonia Bolívar que le tocó la capuchina nada más y nada menos que de la independencia, ¿no? Sí. Dice María Antonia, pues, no juegue. Y además con el hermano metido montado en un caballo hablando, y la María Antonia, pero y entonces, ¿cuándo me quito yo esto de encima, no? Entonces En eso. desacuerdo, sí. Claro. Claro, entender el momento de cada quien con relación a la vida que nos toca y al momento histórico que nos toca, ¿no? Adelante, Ramón, disculpa la interrupción de la Mira, ñinguita. no, es que en el mismo orden de lo que estaba diciendo anteriormente, Inés, yo creo que una de las grandes deudas que tenemos nosotros con nuestra propia historia es la poca valoración, ¿no?, de los actos de la población civil o de los hombres y mujeres civiles, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en alguien como Arnoldo Gabaldón, la batalla que libró Arnoldo Gabaldón contra el paludismo, ¿cómo es que eso no tiene el mismo valor que la batalla de Mucuritas o de las que será el medio o no sé cuánto, ¿no? Y creo que es algo que inclusive con estos 20 años, esta ñinguita que están mencionando, la cosa como que se profundiza. Aquí hemos visto que muere Cruz Diez, muere Soto, muere Adriano González León y ni siquiera se les menciona públicamente su desaparición. Es decir, sigue predominando aquí un culto subyacente a la cosa militar en desmedro, pues, de los valores de nuestros actores civiles. Sí, no, totalmente de acuerdo, Ramón. Sí, parte del problema está en que se construyó desde el siglo XIX y de manera ininterrumpida un referente a donde lo valioso, lo llamativo, lo representativo es el hombre que tiene las charreteras en los hombros, ¿no? Y lo que tú dices, bueno, por ejemplo, un personaje como Leoncio Martínez, que se fajó con la dictadura del general Gómez a punta de dibujitos, ¿no? Y bueno, y ahí está, o sea, y bueno, y tú podrías Arnoldo Gabaldón, o sea, los personajes del siglo XIX, Juan Germán Rocio, Cecilio Acosta, o sea, Fermín Toro, ahí tú tienes, y bueno, y en el siglo XX, ni mencionar, o sea, todo lo que es, o sea, la conquista de la autonomía universitaria, hablando de figuras que, y bueno, y las mujeres, todas las mujeres que se fajaron para conseguir el derecho al voto, para conseguir la reforma del Código Civil, para tratar de construir espacios que permitiesen la presencia de las mujeres, o sea, esto es un universo extraordinario de construcción, como yo digo, de construcción de ciudadanía a través de personajes, de movimientos, que no tienen absolutamente nada que ver con las hazañas heroicas, de vistas heroicas, porque son relacionadas con la guerra. Tú tienes un espectro amplísimo de personajes que son no solamente dignos de mención, sino de reconocimiento, y además de referentes, ¿no? Porque no implica solamente que tú le pongas el nombre y montes la estatua, sino que eso sea un recurso de memoria, que la gente sepa por qué ese señor está aquí y por qué es importante y qué significa eso para el presente de los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿verdad? En ese mismo sentido, yo como decía antes, estoy haciendo eso, una campañita, bueno, por la vía de lo que uno puede, o sea, por Instagram, o sea, tengo ahorita una nómina de personajes, de ciudadanos de primera, o sea, quienes fueron constructores de la República, fundadores de la nación, bueno, Rafael María Baral, que escribe la primera historia de Venezuela, y así tú tienes, ¿verdad?, una nómina extraordinaria de figuras que en su vida echaron un tiro, que jamás estuvieron en el campo de batalla, pero que hicieron mucho más por consolidar, o sea, la formación de la República, la construcción digamos, de lo que somos como sociedad, bueno, a estos tipos que estuvieron montados en un caballo, que tuvieron una presencia mucho más accidental, por decirlo de alguna forma. Luis Elena. Mira, Inés, primero muchas gracias por estar con nosotros, aceptarnos esta invitación. Te iba a decir, ese enfoque donde predomina lo militar sobre lo civil, ¿es una constante en toda la historia de América Latina o es una cosa muy de Venezuela? Mira, no, esa cosa de los héroes y de la épica es una forma de construir el relato de la nación en el siglo XIX. Sobre todo porque, bueno, ¿qué pasa cuando después de la independencia, que tú tienes que crear un mecanismo de cohesión de aquello que había sido desmantelado a partir de la guerra?
Y bueno, y una manera de cohesionarlos a través de ese relato heroico, de las figuras trascendentales. Pero claro, en el caso particular de Venezuela tiene un peso muy grande porque se construye alrededor de la figura de Simón Bolívar. O sea, yo creo que no existe otro país de América Latina con un culto heroico a un individuo tan fuerte, tan sostenido, con tantas consecuencias como el que existe en Venezuela. Tú tienes, por ejemplo, en México están los héroes de la revolución, o sea, de la revolución de independencia, pero también están los héroes de la revolución. Está Zapata y Pancho Villa. está Morelos y están otros, pero aquí es Simón Bolívar por un solo tubo, ¿no? Y en el caso de Colombia, bueno, que si Santander, que si Nariño, que si, pero aquí no, Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar, todavía hasta el sol de hoy está Simón Bolívar dando gresca, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay una épica que se construye alrededor de lo que fueron los sucesos de la independencia. Hasta ocurre, por ejemplo, en Argentina. ¿Quiénes son los que están en las plazas principales? Los héroes, o sea, la Plaza San Martín, la Plaza O'Higgins, la Plaza Bolívar, o sea, son los, o sea, tú no ves comúnmente en ninguno de otros países la plaza ¿cómo se llama? De Juan Germán Rossio, y la estatua de Juan Germán Rossio con una pluma y un libro. Eso no lo ves tú, por lo general, en nuestros países, ¿no? O sea que es por una suerte cosa, tenemos la avenida Andrés Bello, por lo menos. por suerte, nuestro pobre Andrés Bello y el liceo, ¿no? Sí, ahí llegó. Sí, bueno, ya estamos llegando al final. No sé si Ramón, Lorena o Luisa tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una más, pero Bueno, a mí me gustaría saber ver. si tienes alguna, estás hablando de que tienes tu proyecto por Instagram, que estás haciendo la presentación de estos personajes por Instagram. ¿Tú tienes pensado otro medio para extender? Es que, Dios, para mí la historia es tan necesaria, o sea, la manera como nosotros vamos a transformar esta sociedad, como la forma como nos vamos a transformar como individuos, es conociendo la historia y inclusive nuestra historia reciente que se te enseña pésimamente, pésimamente. Enfática, es enfática. Eso sí te tiene ella. Sí, me excedí un poco en el énfasis, pero bueno. No, pero tienes toda la razón, Lorena. Yo también soy enfática. Yo sí, es enfática, estoy de acuerdo. Tú tienes otra forma un poco más, digamos, amplia para que no solamente sea la gente en Instagram, de llevar ese conocimiento, Inés, a la gente. No, mira, fíjate tú, yo creo que por supuesto esto es un esfuerzo que no es individual, que tiene que ser colectivo en la medida en que sea colectivo, que pueda ser institucional. Yo comentaba que bueno, que nosotros hemos hecho este esfuerzo a través de la Academia Nacional de la Historia, de las Olimpiadas de Historia, ¿no? O sea, yo creo que verdad que la manera más perdurable y de mayor impacto para crear, o sea, un efecto que tenga algunas consecuencias es a nivel educativo. O sea, uno se puede desmoñar y puedes venir y puedes publicar. Oye, pero si tú no logras insertar eso en el sistema educativo, o sea, está siempre con una pata coja. Yo creo que bueno, que este esfuerzo de las Olimpiadas, que la formación de sus docentes, que los talleres docentes, porque verdad, la enseñanza de la historia es una catástrofe, pero tú tienes, mira, a mí me impresiona, Lorena y Elsie, todos, nosotros hemos tenido talleres con maestros para reforzar buenas prácticas en la enseñanza de la historia. Y hacen maravillas los maestros que uno desconoce. Obras de teatro, títeres, inventos, diálogos, imaginativos. Mira, lo que uno no tiene idea que hacen los maestros para motivar a los chamos con el campo de la historia. Entonces, claro, la historia, el programa es muy árido, muy rígido, muy deficiente, pero yo creo que en la medida en que uno pueda motivar a los maestros, darles herramientas, o sea, apoyarlos, tienes allí un escenario extraordinario para crecer, ¿no? Nosotros tenemos también la idea de ir preparando como una especie de programa piloto, cosa de que al día siguiente que se desbarajuste esto, si es que se va a desbarajustar un día, tú tienes, mira, aquí está, vamos a hacer esto, ya lo tenemos. Pero eso, yo verdad soy más optimista respecto a que todo este efecto nefasto, pésimo, como tú dices, ha generado sensibilidad, preocupación, interés, o sea, y eso ha permitido que los mismos maestros
se interesen, inventen, y ¿verdad? Tenemos un espectro ahí de herramientas, de recursos, Mira, yo me quedo impresionada. El otro día estábamos con un chamo que da clases, que es alumno mío, que ponen a hacer, o sea, ¿cómo se llama? Memes de historia, ¿no? Entonces, claro, soy incapaz de hacer un meme de historia, porque uno es un burro, o sea, uno no aprendió eso. Entonces los chamos hacen memes con la historia. Entonces el meme de Simón Bolívar mandándole mensajitos, o mensajitos de texto de Simón Bolívar a Anzoátegui. Mira, en Colombia yo vi una herramienta que habían hecho los muchachos del bachillerato, que era un grupo de WhatsApp entre Santander, Simón Bolívar, Anzoátegui. Y entonces el grupo de WhatsApp eran estos hombres comunicándose, mira que aquí está lloviendo, que si tú ensillaste el caballo. Entonces, mira, verdad que yo creo que hay extraordinarias herramientas que explorar, que desarrollar, y por eso yo, honestamente, con todo y que me preocupa y que comparto el horror y la catástrofe que representan los contenidos de la enseñanza de la historia, confío en la creatividad extraordinaria de nuestros niños y de nuestros docentes para sacarle punta a estas herramientas que antes imposible pensar. Porque tú imaginas un grupo de WhatsApp entre todos estos tipos. Y entonces, mira, y en una de esas pone uno, Anzoátegui se salió del grupo. Bolívar anda con Manuelita también. Sí, o sea, Bolívar me dejó en azul. Se fueron a Guayaquil. Bolívar me dejó en azul. Ay, ya para cerrar, Inés, de verdad que ha sido una delicia, pero ¿qué tendríamos que desaprender de la historia para no caer en presentes tan duros y tan terribles? Mira, yo estoy convencida que la primera cosa que hay que desaprender es que la historia está atada a los hombres de armas. O sea, yo creo que hay que... ¿A los hombres? De armas. Yo creo que el gran es desmilitarizar la historia, o sea, que la historia esté cada vez más lejos del caballo y más cerca de la gente. Claro, por ejemplo, ahorita tenemos el 24 de junio, mira, el 24 de junio, que si la batalla de Carabobo, el 24 de junio primero fue el 5 de julio, la independencia fue el 5 de julio, no en el caballo, se hizo en el Congreso. Entonces, bueno, sácale la mecha a la cosa militar y darle mayor peso a todo lo que tú decías, Ramón. Aquí tenemos nosotros los constructores del país, no son hombres a caballo. Claro. Son hombres de pensamiento, que es lo que es perdurable, que es lo que deja sembrada una idea de país, no el triunfo en una batalla. Correcto. Este cierre me parece maravilloso, hombres de pensamiento, estupendo, Inés, y de verdad que ha sido un inmenso placer tenerte en este espacio. No, igual a ustedes, Elsie, Lorena, Luis Elena, Ramón, 1.000.000 de gracias, y bueno, nada, ya tendremos ocasión de echar cuentos en otra oportunidad. Buenísimo. Claro que sí, por supuesto que sí. Te seguiremos invitando porque es sumamente divertido hablar mucha tela que contar. Hay mucha tela que cortar, así es. A ustedes la invitación para que se suscriban a nuestro canal La Guayaba de Pascal y continúen con nosotros todos los jueves cuando estrenamos las entrevistas que después siguen colgadas en este canal. Hasta la próxima.